Sí, yo escucho. Sí, sí. Bueno, hemos vuelto. En realidad ya habíamos vuelto y yo no había hablado. Bueno, seguimos en Revolucionala, emisión especial, la primera, charla, debate. Tenemos 3 posturas, no lo voy a volver a explicar, pero es la segunda parte. Si alguno no la vio, puede volver a buscar la primera. Tiene el mismo título. Bueno, estuvimos un poquito orientados sobre la actualidad, nos fuimos un poquito de tema, pero regresemos, por favor, chicos, regresemos. Les quería preguntar ahora, el orden lo eligen ustedes, el que quiere preguntar primero, igualmente van a tener los 10 minutos como máximo para responder. ¿Cómo desde acá, no? Tenemos esto somos, esto estamos, es nuestra sociedad, es la construcción que hasta acá, hasta el día de hoy tuvimos. ¿Qué posibilidades, qué perspectiva tenemos como para poder mejorar o cuáles serían las mejores opciones que tendríamos para un futuro, como quieran, a largo plazo, a corto, a mediano? ¿Cómo sienten que podría ser? Yo voy a chequear si todo esto está funcionando, porque hoy no tengo productor, pero ustedes díganme mientras, si alguno quiere empezar a hablar, si la pregunta se entendió. Arranco yo, que bueno, que en la primera parte no dije nada de esto, así que bueno, podría estar arrancando. ¿Para qué minuto de tiempo? Listo. Dale. ¿Cuál es la situación, básicamente? Argentina, primero, ¿qué sería una solución? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué sería una solución? ¿Tener un nivel de vida como quién? Yo lo que siempre digo es, bueno, tener un nivel de vida muy modesto, hablando en términos modestos, ¿no? Tener un nivel de vida como el que hoy en día tiene España, por ejemplo. Si tomamos eso como meta, ¿no? Como pensar eso como meta. ¿Cuáles son las posibilidades? Dentro del capitalismo, en el mediano plazo, no hay muchas posibilidades de vivir, de tener un nivel de vida similar al que hoy en día tiene España. Al menos en el mediano plazo. ¿Por qué razones digo esto? Primero porque hay que aceptar una cuestión que hay mucho mito y hace falta entenderlo, que Argentina no es un país rico, Argentina es un país pobre, inclusive Argentina es un país pobre en términos de recursos, pobre en términos de recursos naturales no, pero es un país de mitad de tabla, no es lo que se cree que Argentina es un país recontra rico y bla, 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 bla. Cuando uno mira los datos, Argentina es un país de mitad de tabla, e inclusive mitad de tabla para abajo en lo que es Latinoamérica, en recursos naturales. Por lo tanto, no hay que sorprenderse que Argentina tenga un nivel de vida como el que tiene. El problema es que tenemos que aceptar que somos un país pobre. ¿Cuáles son las posibles salidas que tenemos frente a eso? Por un lado, podemos seguir como hasta ahora, pensado desde la clase trabajadora, ¿no? Apostando al reformismo. ¿Qué tiene la clase trabajadora argentina en comparación, en contraposición con el resto de Latinoamérica? Que es una clase trabajadora que tiene mucha capacidad de lucha y mucha capacidad de presión. Por lo tanto, logra frenar sucesivamente cada ajuste que se le viene planteando. En ese sentido, la primera posibilidad es seguir como hasta ahora, luchando en cada situación, pero siempre respetando a rajatabla los límites que plantea el sistema capitalista. ¿Cuál es el problema de esta lucha, planteado siempre en los límites del sistema capitalista? Que esta lucha frena los ajustes, los intentos de ajuste, y entonces la burguesía no invierte. Básicamente, como no tiene una clase trabajadora sometida, como por ejemplo puede tener en Brasil, que los hacen laburar de lunes a lunes 18 horas, la burguesía no invierte en Argentina, porque básicamente se va a un país donde puede, si se quiere, sodomizar al obrero que está en sus leyes, prácticamente. Esa es la primera posibilidad, y seguir así con un capitalismo zombie de baja productividad de acá a eternamente. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es aceptar una derrota histórica de la clase trabajadora y aceptar el ajuste en el largo plazo. ¿Esto qué implicaría?
Implicaría comernos al mejor estilo países asiáticos, 30, 40 años de sometimiento zarpado, caída de condiciones de vida zarpadas, para que en un futuro, como pasó en el sudeste asiático, eh, las burguesías del mundo digan, che, este país tenés a los trabajadores totalmente entregados, venía a invertir acá y a la larga eso genere una mayor productividad y a la más larga quizás genere un aumento salarial. Quizás, como una posibilidad muy, muy derivada. La propuesta desde el marxismo, obviamente, es algo que no se puede plantear para mañana, no es algo que se puede plantear urgente, pero es justamente desde la clase trabajadora, desde la misma clase trabajadora, plantear, centralizar los medios de producción y aumentar la productividad por medio de la expropiación de los pequeños capitales y los capitales, si se quiere, medianos a nivel global, que están pululando por el país, produciendo con una productividad relativamente muy baja, y a partir de eso, obviamente, organizar la producción ya no por la lógica de la ganancia, sino por la lógica de las necesidades sociales, que vendría a ser algo tanto distinto en términos sociales y algo muy importante que está pasando hoy en día, que es organizar la producción respetando las condiciones medioambientales, que yo, si bien soy bastante pesimista y siempre digo lo mismo, dadas las condiciones que tenemos de organización de la clase trabajadora, hoy en día es más probable llegar a ver el colapso planetario a nivel medioambiental que el socialismo. ¿Cuál es la cosa? Si seguimos así, vamos a ver un colapso medioambiental en el mediano plazo. Ya lo estamos viendo, ¿no? ¿A qué se debe esto? A la lógica del capital que rige la ganancia, y por la ganancia entonces va organizando y no le importa contaminar nada. ¿Por qué entiendo que necesitamos cambiar el modo de producción? Por un lado, para no sufrir más los ajustes en carne propia como clase trabajadora, y por otro lado también para organizar la producción de una manera de que podamos generar una producción sustentable en el mediano y en el largo plazo y que no nos extingamos como especie, como es posible que nos terminemos extinguiendo como viene la cosa. Hasta ahí la cuestión. Bien. Y mira, justo. Ah, no, te quedó tiempo y todo, increíble. Por lo que robaste antes. ¿Alguno quiere decir cómo sería el futuro en realidad? ¿Cómo ustedes lo ven? Yo me gustaría seguir. Dale. Bueno, creo que básicamente lo que tenemos que hacer acá es un análisis muy importante de lo que en su momento fue una de las leyes que se había incorporado con la reforma del 49, la derogada reforma del 49, que es el salario mínimo vital y móvil. No hay cosa que le haga más daño a una sociedad que un salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero que nada, porque el salario lo tiene que determinar el mercado. No se puede establecer un tope para ver cuánto va a ganar una persona, porque eso va a surgir de las necesidades de cada persona tenga. Y esto es muy simple. Supongamos que el día de mañana la gente deja de fumar, ¿no? ¿Qué es lo que le va a dar valor al trabajo de esa persona que trabajaba en la planta de tabaco? Como contrapartida, la gente pasa a fumar el doble o el triple. Entonces, claramente el salario de esa persona va a aumentar mucho más. Entonces, no se puede regular el mercado mediante leyes. Porque una persona que tiene un negocio y quiere ponerse a invertir, tiene que terminar adoptando un hijo prácticamente. Entonces, si el tipo tuviera la posibilidad de decir, bueno, te pago lo que considero, supongamos 6.000 pesos por mes. Y vos dirías, bueno, 6.000 es muy bajo por mes. Sí, puede ser que sea bajo, pero para las pretensiones de esa persona es un salario que le queda cómodo. Ahora, a mí me empieza a ir bien en mi negocio. Y obviamente que al empezar a ir bien necesitar contratar otra persona más. O esa persona me va a decir, mirá, la verdad es que con lo que están pagando es bajo ese salario en relación. Bueno, está bien, no vengas a trabajar más, viene otra persona. ¿Cuánto me pagas? 6. No, la verdad que enfrente me pagan 10, viene otra. Entonces voy a tener que aumentar sí o sí porque va a quedar bajo mi salario. Entonces lo que tenemos que hacer acá es primero hacer una modificación, una reforma laboral donde tenga la posibilidad los emprendedores, que son los que motorizan el país, no las fábricas de 3.000 trabajadores como era hasta hace unas cuantas décadas atrás, sino las pymes, los que tienen 2, 3, 4 trabajadores, empresas que se quieren un poquito más grandes, para tener la posibilidad de que ellos mismos puedan acordar con los trabajadores cuánto es lo que van a ganar. Porque más eso van a poder saber de qué punto se quedan. Si no, nos encontramos en una realidad como actualmente que tenemos 1 millón de desempleados, cientos de miles de pymes que terminaron fundiéndose, empresas multinacionales que se van, porque hoy en día contratar un trabajador es contratar un problema.
Y la verdad que cuesta verlo así. Yo tengo un negocio que actualmente lo tengo con una sola empleada y me gustaría poder trabajar más y poder emplear más. Pero ¿qué pasa? Yo sé que si hoy en día contrato a una persona, tengo que sí o sí pagarle lo que establece el convenio colectivo de trabajo, tengo que tener por lo menos blanqueada 4 horas, porque hoy es imposible blanquear 8 horas de un trabajador. De cargas sociales ya tenés promedio de 20.000, 30.000 pesos. Entonces es tanta la carga impositiva y tributaria que lo pensás 2 veces. Ahora, si vos podés decir, mira, yo te ver que te contrato por un año y vemos si el año renovamos. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí no me sirve Sol como trabaja, digo, bueno, listo, puedo contratar a otra persona, analizo otra posibilidad. No, lamentablemente tengo que quedarme con Sol y después cuando Sol, si le quiero despedir el día de mañana porque trabajó mal y no me sirve, me desinicia un juicio laboral y me sale 200 lucas. Entonces, encima de que me terminó sacando un porcentaje de lo que tenía, no me terminó cumpliendo para la función por la cual yo la contraté. Entonces, el gran problema que tenemos aquí es que tenemos leyes laborales que son muy estrictas, que le dan muchos beneficios al empleado. Ojo, no digo que no sea la parte débil, es verdad, pero yo creo que se debería dejar más a libertad de que el mercado regule cuánto es el sueldo que se le va a dar. Como los países, por ejemplo, nórdicos que no tienen regulado un salario mínimo vital y móvil. Y fíjate que los salarios que tienen son increíbles, porque tienen productividad y porque no someten a la clase que motoriza y moviliza la economía con este tipo de leyes o restricciones que los pueden afectar. Eso desde el punto de vista de cómo movilizar la cuestión del trabajo. Y lo segundo, y brevemente, como he dicho anteriormente, Argentina ha demostrado que no sirve para tener moneda. Argentina ha demostrado que no sabe cuidar la moneda, que no genera confianza. Esto es como cuando vos le sos infiel a tu pareja durante 10 veces seguidas y le decís en la 11, pero te juro que ahora hago las cosas bien. No, yo no te creo. Los argentinos no creen en el peso. Entonces, como no creen en el peso, hay que buscar alternativas. Alternativas como buscar una ley de convertibilidad con un país, por ejemplo, si se quiere podemos decir Canadá, o por qué no los países nórdicos, que también están sujetos a commodities, entonces sería muy similar el valor de la competitividad que podemos tener nosotros con ellos, y de esa forma decir, bueno, listo, ya está, nos subimos a caballito de ellos, y de esa forma eliminamos la inflación, porque no podemos emitir más, pero ahí sería tener que meterse con la famosa maquinita que genera la emisión, le tocan un botón y lo despachan. Entonces yo creo que ese es un problema grande que va a implicar una cuestión y una crisis muy grande donde ya al afectar ese tipo de beneficios que tienen los políticos sería tener que generar un cambio que dudo se pueda hacer en Argentina, pero bueno, creo que es viable como para poder solucionar un poco la crisis que tenemos de querer solucionar, y lo podemos ver en el presupuesto que presentó ayer Guzmán, querer solucionar gran parte del déficit fiscal con emisión monetaria. Bien, Diego, tu turno. Bueno, hay dos cosas que dijeron ellos que por supuesto no estoy de acuerdo. Uno, cuando Cristian dice que Argentina no es un país rico, bueno, eso es absoluta y totalmente falso. Pregúntenle a Barrigol, pregúntenle a la sociedad rural si no tenemos los recursos minerales y somos riquísimos en realidad. Lo que pasa es que somos una semilla de roble en potencia. ¿Sí? Hay que regarla de a poquito. Bueno, para el futuro, yo creo que tenemos una ventana de 10 o 20 años mientras se define la hegemonía, Estados Unidos o China. Mientras se pelean los grandes, y a lo largo de la historia es cuando los países periféricos tenemos que aprovechar. ¿Está bien? Para realizar nuestra insubordinación fundante. ¿Sí? Es decir, rechazar de plano las ideologías de subordinación que se predican en las universidades y volver a este movimiento nacional de liberación que es el peronismo, ¿sí? Que se basó en la protección de la industria y el avance en las leyes laborales, al contrario de lo que dice Leandro. No queremos flexibilizar las leyes laborales más lo que están. Fíjense que cuando sucede la dictadura militar, de la ley 20.744, de la ley de contrato de trabajo, se borraron como 30 artículos y se modificaron como 90. O sea, flexibilizó la dictadura, que nos endeudó por 50.000 millones de dólares aproximadamente. No es la solución la flexibilización. Bueno, esto no es a corto plazo, ¿sí? Tenemos una ventana de 10 o 20 años para poder realizar esta insubordinación, ¿está bien? Haciendo hincapié en la industria, ¿está bien? Lo que yo siempre digo, la industria es poder. Hasta que no entendamos que la industria es poder, vamos a seguir siendo un país periférico. Bueno, Guillermo Moreno presentó un plan económico cortito, tiene 8 páginas al presidente de la Nación, que ni lo habrá leído, por supuesto. Voy a leer solamente unos pequeños fragmentos, ¿sí?, del plan de Moreno que uno comparte en la mayoría de sus aspectos. Tampoco tengo que compartir un 100% de lo que opina Guillermo Moreno, que es el último peronista de Perón que tenemos
está hoy. ¿Sí? Y empieza Moreno diciendo lo siguiente, ¿sí? Hay que lograr una alta tasa de crecimiento sostenible en el tiempo, redistribuyendo el ingreso y generando condiciones que aseguren la sustentabilidad de los equilibrios macroeconómicos, ¿sí? Evitando los clásicos ciclos de stop and go, ustedes saben, los ciclos. El directorio del Banco Central deberá estar conformado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las jurisdicciones subnacionales. Hay que determinar la política monetaria y financiera, teniendo en cuenta no solo la estabilidad económica, sino las necesidades de transformación y promoción de la producción y del empleo. Volviendo a lo que les decía yo de la ley de entidades financieras, miren cómo Moreno también lo ve. Se modificará el sistema financiero a fin de que sea verdaderamente soporte y promoción de la actividad productiva y del empleo. La política energética será una cuestión de Estado. El directorio de YPF estará integrado por representantes de la Confederación General del Trabajo. Bueno, nuevo pacto fiscal, etc. Ustedes saben que ahora hay un problema con el tema este de la distribución de los ingresos de la ley de coparticipación, que la ley base nunca se dictó, está en cláusula trayectoria sexta, bueno, hay que hacerla. Pero en definitiva, en el largo plazo, yo lo vuelvo a repetir, tenemos un plazo de 10 a 20 años mientras China y Estados Unidos defienden su hegemonía para nosotros realizar nuestra insubordinación. También, si no, vamos a pasar a ser ya colonia china. Ustedes no saben si han escuchado la noticia que quieren establecer en Argentina una mega industria de chanchos, una producción de cerdos industrial. O sea, eso no. ¿Se entiende? Apostar a la industria, apostar al peronismo. Y bueno, en cuanto respecto a la moneda, por favor busquen en Google lo que era el real de A8, la moneda que teníamos antes de las falsas independencias, ¿no? Digo yo falsas porque, bueno, ustedes saben, esto fue movida británica, masonería, estaban los cañones de las 3 embarcaciones apuntando el 25 de mayo, a ver qué hacíamos, bueno, ustedes saben. El real de A8 era la moneda más fuerte del mundo, era del Imperio Español. Hoy día se ha doblado un 50.000%, según el historiador Patricio Alonso. Tenemos que tener una moneda. Y otro punto importantísimo, hablando de estas falsas independencias, es volver a la unidad, volver a la idea de San Martín y Bolívar, ¿sí? Lo intentó Perón con el ABC, bueno, lo derrocó Inglaterra, dice él en su librito del Poder del Exilio, que no se confunda, no fue la Iglesia, no, fue Inglaterra, ¿sí? No quiere la unión territorial de Hispanoamérica, ¿sí? No se logra con el Mercosur o con esas reuniones cuando estaba Lula, Néstor, ahí, no. Realmente la Unión Hispanoamericana, nuevamente, pero esto por supuesto es muchísimo más a largo plazo. Primero tenemos que realizar la subordinación nosotros y después se nos van a copiar. Porque como dice Moreno, que creo que le tomo una frase a San Agustín, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Argentina es el ejemplo de los países vecinos, ¿sí? Que nosotros lo vemos como países hermanos. Fíjense que en la tele pasaban que gente de Bolivia cruzaba el Bermejo para cobrar el IFE, y uno se escandalizaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que más allá de este pequeño, si quiere, corrupción o error, ¿sí? De darle un IFE a una persona que no vive acá, pero son hermanos bolivianos, o sea, no puedes enojarte por eso. Éramos los mismos, somos los mismos, el mismo pueblo. ¿Qué diferencia a un ciudadano de Jujuy, de un norte argentino, con un boliviano? Algo ideal, somos hermanos, todos somos hermanos, no podemos enojarnos por eso. Tenemos que a largo plazo, resumo, integración territorial, ¿sí? Volver a la América hispánica. No te digo volver a ser parte del Imperio Español, ¿sí? No, de ninguna manera. Unión territorial de la América hispánica, moneda fuerte y industrialización con, por supuesto, el impulso estatal. Y algo más difícil, rechazar de plano las ideologías de subordinación que bajan desde los centros mundiales de poder y se enseñan en las universidades públicas tanto como privadas. Por algo yo enseño al hijo del trabajador, al trabajador que abandonó sus estudios y defiendo como abogado laboralista al trabajador. No digo que sea malo ser profesor universitario, hay honrosas excepciones, por supuesto, pero no hace más que replicar estas ideologías de subordinación que hace 200 años nos tienen así. Pero bueno, es eso, aprovechar esta ventana de 10 a 20 años, mientras se define China y Estados Unidos, y nosotros aprovechar mientras ellos están mirándose entre sí para realizar
nuestra insubordinación fundante nuevamente. No, antes, Cristian, yo quiero decir algo como estudiante de universidad. A mí, la semana pasada, me desaprobaron un trabajo que tenía que ver, que hablé del endurecimiento del cepo, y me dijeron que la noticia no era esa, sino que el cepo era temporal, por unos meses. Esa era la noticia. Y en realidad no hay fundamentos. Eso es una especulación, no sabemos. Digo, en relación a esto, hay muchísimo posicionamiento peronista en la facultad. O sea, no es que nos enseñan cosas totalmente abstractas de hace 10.000 años. Por el contrario, sí. Por lo menos en donde voy yo, que es la Facultad de Lomas, tenés que poner Fíjate cómo prácticamente viva estaremos, Perón 70 para años de aprobar. justicialismo. ¿Cómo? Fíjate cómo estaremos, 70 años de justicialismo. Y todavía te seguís encontrando con profesores que te quieren adoctrinar con esa forma. Eso es falso, solo hubo 10 años de justicialismo. 10 años nada más. De 45 al 55. Bueno, 43, 44 ejemplo. Sí. Ah, Isabel Además, estuvo después. Y Menem me vas a 2 decir años. que era liberal. Y Néstor Menem también. Menem no era peronista para nada. Ah, no era peronista. No, pudo tener el escudo, el logo, puede estar afiliado, pero no lo es claramente. Todas las Cristian. políticas que Sí, Cristian está ahí esperando y lo interrumpí yo, así que pido disculpas y tenía la palabra él, simplemente que yo, nada, no pude evitar. Lo dijiste como 3 veces y dije, no, se la tengo que devolver. Bueno, sí, Cristian, dale. Una cuestión importante, me parece, no hace este debate, pero es necesaria cuando uno intenta poner algo de rigurosidad en los debates, ¿no? Un poco esto que hablaban, que sí, peronismo no. Hay que, cuando uno plantea peronismo, liberalismo y demás, tiene que tener cierta rigurosidad en qué denomina o qué se denomina peronismo o no, o qué se denomina liberalismo, ¿no? Porque el liberalismo también usa esa misma, y el marxismo también lo usa. Esa de yo solo cuento las buenas, las otras no eran peronismo, no eran liberalismo, no eran marxismo. O sea, hay que tener cierta rigurosidad en eso. Pasa en el peronismo que no reconocen a Menem como peronista, y también pasa en el liberalismo que no reconocen, por ejemplo, a Cavallo o a López Murphy o al Sogaray como liberal. Y fueron todos ministros de economía de distintos gobiernos. Sí, nosotros lo reconocemos, Bueno, entonces no fueron, si vos lo reconocés, entonces no fueron 70 años de peronismo, porque en el medio Alzogaray, Cavallo y López Murphy fueron ministros de Economía. Igual no quiero entrar en eso, digo, hay que ser estricto cuando uno discute y contar todas, no contar las que ganamos, sino contar también las que perdimos. Pero bueno, voy a lo que pensaba hablar antes de esta cosa, peronismo sí, peronismo no. Por un lado, Argentina, porque es un país pobre, porque lo dicen las estadísticas. Cuando uno mira el capital natural per cápita que tiene Argentina, está por debajo de casi más de la mitad de los países latinoamericanos. No hay que poner cara, hay que mirar los datos. No hay que poner cara asombrada, hay que mirar los datos. Si uno no mira los datos, bueno, pone cara asombrada. Pero si uno mira los datos, sabe cómo son las cosas. Eso por un lado. Después, otra cosa que se dijo que totalmente falta historia. En Argentina, en momentos históricos donde se tendieron a flexibilizar el mercado laboral, justamente no es que creció el empleo, sino que cayó el empleo, aumentó la desocupación, años 90. Y en Argentina, en otros periodos, ahora les explico las razones, donde había, por ejemplo, prohibición de despidos, como fue el primer kirchnerismo, el empleo creció y cayó la desocupación. ¿Con esto qué quiero decir? No es una cuestión de si hay o no cuestión de legislación laboral más fuerte, más débil. Acá lo que hace que un empresario contrate o no es la ganancia que va a recibir. ¿Por qué en los 90, sobre todo después del 95 para adelante, aumenta el desempleo? ¿Y por qué? Supuestamente con procesos de flexibilización. Podemos decir que no fue el más flexibilizado de todos, pero fueron procesos de flexibilización. Nos guste o no, está en la historia, hay que leerla, pero está en la historia. Y viendo el primer kirchnerismo con leyes donde se prohibía despedir,
sube el empleo y baja la desocupación. ¿Cuáles son las razones? Y que en la segunda parte del menemismo cae la tasa de ganancia y en la primera parte del kirchnerismo sube la tasa de ganancia. Por lo tanto, hay que analizar un poco la historia de cómo funciona. No es agarro voluntariamente, meto una ley y todo esto se soluciona mágicamente. Digo, eso es una cuestión bastante importante. ¿Cuál es el problema? Lo que hay que decir es que el empresario va a contratar más, y eso es cierto, eso estoy de acuerdo con el que lo diga, el empresario va a contratar más en tanto y en cuanto la mano de obra sea más barata. Punto. No importa que sea por ley, por no ley, por lo que sea, la historia nos muestra que no funciona, que si hay una ley, contrato más, y otra ley, contrato menos. No, la historia lo que muestra es que el empresario contrata más o menos en función de su tasa de ganancia, no en función de las leyes. También contratás por la eficiencia. ¿Cómo? Yo, si bien que trabajas, también contratás por la eficiencia. Yo, por ejemplo, que tengo una joyería y me viene un joyero y el tipo es excelente y yo lo quiero, yo le voy a pagar lo que considero que le tengo que pagar o por el trabajo que hace él. ¿Vas a contratar? No. Vos si sos un empresario medianamente pillo, vas a contratar si ganas plata. Si no, no vas a contratar. Esa es en eso, cualquier empresa, yo además de ser licenciado en economía, soy licenciado en administración. Cualquier empresa define sus inversiones en función de dos indicadores que nos enseñan la carrera de licenciado en administración, que es VAN y TIR. ¿Qué son VAN y TIR? Indicadores de rentabilidad. Si hay VAN y TIR positivo, es decir, si hay rentabilidad invierto, si no hay VAN y TIR no invierto. Así funciona el capitalismo. Sí. Así funciona el capitalismo. No va que si hay leyes, no hay leyes, digo, hay que estudiar el capitalismo. Estoy hablando. Hay que estudiar el capitalismo tal cual es, no hay que inventarse leyes mentirosas. Lo que pasa es que justamente estudiar el capitalismo tal cual es implica decir de frente que si queremos que se contrate gente, los salarios de los trabajadores argentinos tienen que caer por el piso. Y eso no queda muy lindo para los que quieren, si se quiere, cosmetizar todo este sistema. Hay que decir la posta. ¿Cuándo creció más la ocupación en Argentina? Después del ajustazo que metió Duhalde. Después de que Duhalde tiró por el piso las condiciones de vida de la clase trabajadora. Hay que decir la verdad. Uno puede, porque si no, bueno, después no vemos los datos y decimos, no, Argentina no es pobre y esas cosas. Una cuestión general, y con esto cierro, es que las propuestas que se están dando son propuestas excesivamente voluntaristas. O sea, de un lado hay que industrializarse, del otro lado hay que tener una moneda fuerte. Es como decir, le querés ganar al Barcelona y le tenés que hacer muchos goles. Sí. ¿Cómo le hace los goles? La pregunta es, ¿cómo le hace los goles? O sea, vos me podés decir, y sí, tenemos que apostar a la industria. ¿Cómo hace para que el industrial invierta? Volvemos a lo mismo. ¿Qué hace que un industrial invierta? Que le tenés que dar condiciones, de nuevo, volvemos a la base del capitalismo. Adam Smith, Marx, cualquiera de esos estudios te lo dice bien claro. ¿Qué es lo que hace que un empresario invierta? Que gana plata. ¿Y qué hace que un empresario gane plata? Que los salarios de los trabajadores argentinos se vayan al tacho de basura. Hay que decir las cosas como son, si no le van a estar tratando de cosmetizar algo que la verdad no es muy cosmético que digamos. Dale, Leandro, que vos querías hablar y no pudiste. No, acá la cuestión básicamente es esa. A ver, lo que hay que hacer primero que nada es reducir la cuestión impositiva y tributaria. Sacarle el cogote al emprendedor o al empresario para que pueda contratar más. Que después se pueda establecer y que haya flexibilización laboral para que de esa forma pueda contratar más personas, porque obviamente se va a necesitar eso acá. Entonces, eso es un requisito imperante. Sacarle la mano del cogote y darle la posibilidad para que pueda emplear más gente. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Decilo. Pero... La consecuencia de eso es que vas a generar más productividad. Las condiciones de vida del trabajador, ¿mejoran o empeoran con eso que decís vos? Hay que decirlo. Las condiciones de vida, claramente, si está empleado y pasa a tener trabajo, va a mejorar. No. Históricamente, ¿qué pasó cuando pasó eso? Históricamente. Agarremos los libros de historia. ¿A qué etapa me querés llevar vos? Porque si analizamos lo que fue históricamente... Agarrá los últimos 50 años, ¿qué pasó? Los últimos 50 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo veo un crecimiento a nivel internacional y mundial de cómo el país está creciendo. Argentina, ¿qué pasó? Antes estábamos caminando. ¿En Argentina qué pasó? Sí, cuando hicieron todo eso que decís vos. Así íbamos en Argentina.
Cuando hicieron todo eso que decís vos, ¿qué pasó? Decí qué pasó, no nos vayamos, no esquivemos el bulto. No lo estoy inventando, pero ubicame en un periodo. ¿Qué fue lo que pasó en qué momento? En los Ubicame, últimos yo te 50 digo. años, en los últimos 50 años, cuando se implementaron esas políticas que estás planteando, ¿qué pasó con las condiciones de vida de la clase trabajadora? Pero eso no fue porque se hayan empleado gente. ¿Sabés? Te pregunto, ¿sabés qué pasó? ¿O no sabés? Sí, hemos tenido crisis. Si no sabés, decímelo, y está todo bien. ¿Sabés qué pasó? Hemos tenido crisis, pero no fue porque se ha empleado gente, fue por las medidas económicas que se han tomado, no tiene nada que ver con la clase productiva. Repito la pregunta porque te la estás esquivando. Cuando se implementaron las políticas que planteás vos de flexibilización laboral, ¿qué pasó con las condiciones de vida de la clase trabajadora? ¿Lo sabés? Mejoraron. ¿Mejoraron? Obviamente que mejoraron. Sí, claro que sí. No, ya está. Bueno, a ver. Basta, porque no se van a poner de acuerdo. Y Diego quiere hablar. Bueno, hay cosas, bueno, uno piensa que ellos dos son la cara de una misma moneda y son como un espejo que se están. No importa. Una cosa buena, dijo Leandro, la carga impositiva en Argentina es mucha. Hay mucha presión fiscal, esto lo sabemos. ¿Sí? Cuando yo digo impulso estatal, está esto dentro. Bajar impuestos, subsidios a las empresas, subsidio a la pyme, y así sistemas, pero de a poquito, como les Alex, repito, ustedes tienen economía. Hay que decir la verdad. Inglaterra y Estados Unidos se hicieron poderosos en proteccionismo. Vuelven a estudiar a Alexander Hamilton. ¿Qué le decía a Washington? La industria es como un bebé. Cuando es chiquitita hay que cuidarla mucho, ¿sí? Exenciones, subsidios, etcétera, ¿sí? Cuando va creciendo un poquito menos, pero hay que mirarla. Cuando ya está fuerte, no la dejamos. Libre cambio. Y con respecto a Cristian, no se olviden que Marx se pronunció a favor del libre cambio. Acá tengo, si quieres se lo digo, pero no importa. Y el cambio es perjudicial, ¿está bien? A la espera de una revolución mundial que nunca llegó, bueno, porque la Rusia no se corresponde con su teoría, basada en una falsa fe fundante, porque el pueblo ruso es cristiano ortodoxo, y el ateísmo del comunismo, o sea, no iba para bien. Pero eso tampoco el criticar no tiene nada que ver con Marx, ni mucho menos. Leandro tiene razón en este sentido. Bajar los impuestos es una parte del impulso estatal, ¿sí? Para desarrollar la industria. Ahora, flexibilizar la ley laboral, no. ¿Entienden? Porque es como hacerse un gol en contra y después hacer un gol a favor. No. Las dos cosas de a poquito, ¿sí? Impulso estatal, bajar impuestos, subvenciones, cuidar a la industria como un bebé, como decía Alexander Hamilton, y después dejarla. ¿Está bien? Eso solamente quería... Que en algunos puntos usted sí tiene razón, pero en otros puntos no. O sea. Sí, Cristian. No, me quedé pensando la de que cuando se flexibilizó en los últimos 50 años mejoraron las condiciones de vida de la clase trabajadora. Realmente, no, de lo que dijo Leandro. Realmente, ¿sabés qué? Sabés que estudié mucho el periodo, de hecho, escribí un libro sobre ese periodo, y lo que decís es una barbaridad. Literal, sí, Cristina barbaridad. Escribió el libro y... No. Yo lo que te digo es, agarrar la serie de pobreza en términos históricos y vas a ver la barbaridad que está diciendo. Literalmente es una barbaridad. Vos estás mezclando lo que es desigualdad con pobreza. No, yo te estoy hablando de pobreza, la serie de pobreza. Agarrá la serie de pobreza y vas a ver la barbaridad que está diciendo. La pero serie ¿por de qué niveles... la pobreza es otra cosa? Agarrá la serie de salarios, agarrá la serie de desocupación, agarrá la serie que vos quieras. Lo que pasa es que entiendo, vos pusiste cara cuando dije que Argentina es un país pobre a nivel latinoamericano. No conocés los datos. Sos abogado, creo. Es entendible que no entiendas los datos, lo que no es entendible por ahí que quieras discutir de cosas de esas que no sabés. Pero está bien, te lo entiendo, pero está diciendo una barbaridad. Literalmente es una barbaridad. Yo por algo no me meto en cosas legales, porque realmente no sé. Pero para bueno, Cris, sí. Porque no lo dejás que te devuelva nada. No, todo bien, pero es que son datos, no se pueden discutir mucho. Mirá la serie... Pero la pobreza no fue porque se empleó gente, la pobreza sucedió por otra cuestión. Hoy en día tenemos un índice de pobreza muy alto en Argentina y no es por la clase que emplea trabajadores. Porque el que emplea trabajador, muy lejos de ser un explotador, termina siendo un benefactor porque le da trabajo a la persona.
Las cuestiones acá en Argentina, por cómo aumenta la pobreza, pasa por otro lado, y pasa por toda la cuestión que tiene que ver con la corrupción, pasa por las medidas que vienen tomando con la desvalorización de la moneda, pasan por las medidas que vienen tomando desde muchos otros aspectos que no tienen que ver con el tema del trabajo y por cómo se emplea a los trabajadores, pasa por otra cuestión completamente distinta. Leandro, vos dijiste que cuando se produjeron las políticas que planteás vos, la clase trabajadora mejoró sus condiciones de vida. Es una barbaridad lo que dijiste. Ya Lo está, mejoraron ¿no? porque se han empleado, lo mejoraron porque se han empleado. Las Leandro, condiciones de vida... Leandro, subió la desocupación, Leandro. Subió la desocupación. ¿A quién me emplearon, Leandro? No tenés ni idea, literalmente. No tenés ni idea. El trabajo sigue subiendo. Leandro, agarrá No una estoy entendiendo estadística, nada, por Nos favor. quedan... Una estadística. Una. O sea, yo quiero no hablo de silenciarlos, artículos de la Constitución. No, pero es una barbaridad. Bueno, pero ya lo dijiste, ya lo repetiste, no quiero silenciar a nadie, nos queda un minuto. Bueno, mezclamos todo entonces. Porque en un momento hablaron los tres a la vez, no se entendía, pero igual está bueno, espero que la hayan pasado bien, no tenemos mucho tiempo más, si alguno quiere decir algo tiene que ser 3 palabras breves, porque no hay más tiempo. A ver, ya, queda un minuto. Sí, un minuto. Así como es cierto lo que dice Caracoche, cuando se han flexibilizado las leyes laborales, la vida del trabajador, la calidad de vida ha descendido, también es una especie de falacia dominen o ad ideam, porque cuando se han aplicado políticas marxistas, tampoco la vida del trabajador, no nada, ¿sí? Hay que reconocerlo también en otras partes del mundo, ¿sí? Bueno, eso nada más. Bien. Y si no fijamos la perestroika con Gorbachov o qué pasó en Francia con François Hollande. O sea, obviamente el marxismo es una utopía. No puede ser aplicable en ningún país del mundo. Por eso, como decía Cristian, tenemos que hacer un cambio de 30, 40, 50 años. Bueno, agarrás la idea del monetarismo y en 4 años tenés un país con un crecimiento, una productividad y un desarrollo. Mirá Japón en 1970, mirá Alemania en 1945. Es muy simple. Es mucho menos tiempo. Chicos, los datos del CONICET. no tenemos tiempo, se murió el Zoom, no nos queda nada. Solamente les quiero agradecer y nada, estuvo muy divertido, espero que la hayan pasado bien. Nosotros, con los demás, nos vemos mañana a las 19 en Revolucionala. Gracias. Se cortó. Chao. Adiós.